Espero que les haya llegado este mensaje. Vamos entonces ahora sí a entrarnos a nuestro tema y es con las declaraciones de renta de personas naturales, año gravable 2022. Vamos a iniciar el primer tema y tiene que ver con el concepto de residencia. Recordemos que nosotros tenemos un principio fundamental y es debemos hacer una línea divisoria supremamente firme y supremamente clara entre el que es residente y el que es no residente. Y recordemos que desde hace muchos años atrás, Colombia migró o evolucionó del concepto de extranjero y nacional al concepto de residente y no residente. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que posteriormente cuando hubo ese cambio evolutivo en el concepto, algunos artículos del Estatuto Tributario siguen hablando de extranjeros, pero la DIAN se ha pronunciado en reiteradas ocasiones y en el entendimiento del considerando de lo que quiso el legislador cuando habló de residente y no residente, siempre deberemos hacer esa acepción de los términos en cuanto al que es residente y no residente. Ahorita vamos a ver que hay muchas diferencias entre el residente y no residente, entonces antes de definir si está obligado a declarar, si no está obligado a declarar, qué declara, qué no declara, qué formulario, tenemos que tener claro quién es residente y quién no es residente. Hoy en día, con el tema de la virtualidad que se suscitó y que tuvo un crecimiento exponencial posteriormente a la vivencia que tuvimos en la pandemia, ha sido muy notorio en cada uno de nuestros clientes y en lo que vivimos a través de los paneles de preguntas que hacen las personas, de que ya como existe ese tema de virtualidad, muchas personas se han desplazado a otros países, ¿cierto? Entonces vemos el colombiano que trabaja en el exterior para una empresa colombiana o el extranjero que trabaja aquí en Colombia y la pregunta es, ¿cómo ese tema, a pesar de seguir laborando con el mismo empleador, pero ya de forma virtual, la presencia física me puede cambiar el modelo, incluso en este caso de tributación? Y de hecho lo hace y lo vamos a desarrollar con varios casos. Entonces, lo que primero tenemos que preguntarnos es si esa persona sigue siendo residente o no residente. Cuando estamos hablando de una persona extranjera, entonces siempre estaremos diciendo al extranjero lo único que se le determina o lo único que se le mira para saber si es residente o no residente es su permanencia. Único requisito que usted tiene que analizar en un extranjero para saber si es residente fiscal, porque recordemos que existe también la residencia para efectos cambiarios, pero es un concepto totalmente distinto. Cuando hablamos de nacionales, entonces la norma no solamente hizo la connotación al término de permanencia, que es equivalente al del extranjero, y lo vamos a ver más adelante, sino que también dijo, bueno, usted siendo nacional, voy a revisar primero su permanencia. Segundo, hay una condición especial y es que si usted labora para el servicio exterior del Estado colombiano y que en virtud de esos convenios para evitar la doble imposición, allá esas rentas son exentas, pues aquí usted se considerará residente. Pero existe el caso especial y es aquellos nacionales que aún no teniendo permanencia en Colombia, es decir, viviendo en el exterior, cumplen unas condiciones especiales. Y cuando cumplen esas condiciones especiales, entonces la norma me dice, listo, aquí usted también seguirá siendo residente. ¿Cómo analizamos primero ese tema de permanencia? Colombia introdujo un cambio muy importante y es que la permanencia en Colombia, cuando uno la lee y la analiza, la permanencia no está haciendo referencia a un año gravable, ¿cierto? Sino que está diciendo, usted va a tener permanencia en Colombia cuando permanezca continua o discontinuamente en el país por más de 183 días que calendario, incluyendo el día de la entrada y el día de salida en el país, cuando se encuentra dentro de 365 días calendario. ¿Cómo se cuentan ese conteo? Entonces, durante cualquier periodo de 365 días calendarios consecutivos. Entonces, este cambio grande que nos trae la norma que viene desde hace varios años sobre cómo se realiza ese conteo de la permanencia, se analiza a través de este ejemplo. Entonces puede ser que una persona vino el 18 de junio, después se fue, regresó, pero contando desde el 18 de junio del 2021,
hasta el 20 de junio del 2022 ya tiene más de 183 días en el país, es residente. ¿Para qué año será residente? Para el año 2, que es en el cual completa los 183 días de permanencia en un periodo cualquiera de días calendario de 365 días consecutivos calendario. Este otro inicia el 20 de junio y los 6 meses o los 183 días los completa el 18 de enero del 2022. Será residente fiscal entonces en el año 2022 porque fue en el año en que completó los 183 días. Y este que inició en 1 de marzo del 2022 y se quedó en Colombia hasta el 20 de diciembre del 2022, lo completa en el 20 de diciembre del 2022 los 183 días, será residente fiscal por el año 2022. Digamos que este último ejemplo que vemos es el más común y es casi en el que ninguno tiene duda, ¿cierto? Incluso es el que se asimila con muchas jurisdicciones, por ejemplo, con España, con Argentina, con México, donde hacen referencia que la residencia tiene que ver con una permanencia de más de 183 días o más en un periodo calendario o de año gravable, ¿cierto? Pero no tienen este tema o digamos como este complemento o este análisis que va un poquito más allá, y es que incluso puede darse en 2 años distintos, pero que en el año aquí donde termina o donde se cumplen los 183 días es donde yo me convierto en residente. Entonces, este es un tema que vemos que muchas personas a veces no analizan y que efectivamente, si los 183 días se cumplen, así sea en un lapso de 2 años, pero cubre un periodo de 365 días calendario, entonces se convierte en residente a partir del segundo año gravable, como lo estamos diciendo aquí en la parte inferior. Entonces, esto es un tema bastante importante. Ahora, dijimos que entonces en el primer punto, nacional y extranjero, se le analiza entonces la permanencia. Al extranjero usted simplemente le mira la permanencia, si no tiene la permanencia no es residente para efectos fiscales, pero al nacional sí tienes que analizar, aparte de la residencia, otros elementos. Nosotros hemos diseñado una plantilla que ahorita vamos a estar mostrándoles que es bastante buena. Como le digo yo a algunos estudiantes, no porque la hayamos hecho nosotros, sino porque le invertimos tiempo, dedicación, hicimos pruebas y efectivamente llega a los resultados concretos. Entonces lo que les decimos a ustedes es utilícenla porque es una herramienta bastante buena. Incluso ahorita les voy a contar un caso que tuvimos el año pasado con un colombiano que se volvió no residente y efectivamente pues con el checklist que pasamos a la DIAN ellos quedaron tranquilos. Entonces, la plantilla parte de una base y es preguntar primero si es nacional colombiano, en ese caso se diligencia la hoja 1, o preguntarse si es un extranjero, en cuyo caso diligenciaremos la hoja 2. Es muy importante ese punto de entrada para usted poder hacer de forma correcta la determinación, si es residente o si es no residente. Cuando hablamos de ese primer punto de partida, nacional colombiano o extranjero, se hace mucho la pregunta, ¿quién es nacional? ¿Cierto? Entonces, resumámoslo en una palabra. Usted sabrá qué es nacional con la prueba, ¿cierto? ¿Qué es la prueba que puede darle una persona a usted para saber que sí es nacional? Si le entrega cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad o registro civil que haya sido expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si a usted le muestran un documento de identificación que es una registraduría, pero no sé, es venezolana o mexicano de otra parte, pues él no le está dando la prueba de la nacionalidad. Pero si esa persona le entrega una cédula colombiana, un registro civil o una tarjeta de identidad de colombiana, es decir, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, usted ya dice, es nacional. Entonces, es muy importante cuando usted, por ejemplo, le va a hacer una declaración de renta a un extranjero, la persona, en estos días alguien me hablaba y hablaba muy mal el español y uno a veces como que comete errorcitos que realmente no debería uno cometer y uno dice, no, ese es extranjero, pero realmente esa persona, por ejemplo, que yo le estoy comentando, es hijo de padres colombianos y tiene la nacionalidad, así que esa persona, aunque no supiera hablar español, ¿cierto? Correctamente, y aunque llevara muy poco tiempo aquí en Colombia,
hay que analizarle a la luz del nacional. Entonces usted siempre cuando le haga un nacional, pues pídale la cédula. No es un tema de más, es un requisito inicial para usted hacer la declaración de renta, sea nacional o sea extranjero, porque no sabemos cuál es su condición de nacionalidad. Si efectivamente usted tiene la cédula o la prueba de nacionalidad, pues ya parte del punto de partida que dijimos que es nacional. Se puede ser nacional por nacimiento, se puede ser nacional por adopción, digamos que por nacimiento si usted nació en Colombia o si sus padres son colombianos o si usted siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuvo domiciliado aquí en el momento de su nacimiento, o los que son hijos de colombianos aunque nazcan en el extranjero. Y también tenemos nacionales que son por adopción y son aquellos que solicitan esa carta de naturalización o aquellos que tienen convenios especiales con Colombia, como pasa con los miembros de pueblos indígenas o como pasa con los latinoamericanos y del Caribe que están domiciliados en Colombia. Entonces, es muy importante este primer punto de saber si esa persona es nacional. Una vez usted sepa que es nacional, entonces hay unas preguntas que tenemos desarrolladas en el checklist de residencia. Entonces, fíjese, cuando usted se va al extranjero, el checklist es muy corto. Entonces dice, diligencia solo para personas naturales que no tengan nacionalidad colombiana, y la pregunta es si usted permaneció continuo o discontinuamente por más de 183 días. Mire, nosotros tenemos aquí una revisión que usted hace. Recordemos que no es por año grabable, sino por año calendario. Entonces la persona, pensemos, le dice, Alexandra, yo llegué al país no sé, el 15 de julio del 2021. Listo, el 15 de julio del 2021. ¿Fue la primera vez que llegó al país? Sí. Ah, bueno, y revisemos ahí. Bueno, yo me devolví, no sé, para Italia en tal fecha, volví y regresé. Entonces, para eso es este tema, para que usted evalúe fechas de entrada, fechas de salida. Recordemos que el conteo incluye la fecha de entrada y la fecha de salida. Al final se suman los días de permanencia y si suman más de 183 días, pues él aquí le dirá que sí, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros analicemos este tema de estas personas naturales para saber si tienen la permanencia en el país. Permítame aquí que estaba haciendo un ejemplito y no me quiere, listo ya. Entonces, se diligencia con la fecha y él aquí le va diciendo cuánto tiempo permaneció la persona. Si no permaneció más de los días, que los 183 días, se le va a decir, bueno, usted no es residente, pero también se le pregunta adicionalmente bajo convenios de doble tributación, es decir, si usted tuvo residencia habitual en alguno de estos países, si usted es nacional de algún país con el que tiene CDI y si tiene acreditada la residencia. Ahorita les voy a explicar por qué es importante este tema. Pero miremos que el punto de partida es mirar si él estuvo si cumplió la permanencia, y posteriormente eso se contrasta con el tema de los convenios de doble imposición. ¿Por qué? Porque Colombia tiene definida quiénes son residentes para efectos nacionales y para efectos internos de Colombia. Pero recordemos que hay convenios, que esos convenios bilaterales, como sucede con el modelo CDI que tiene suscrito Colombia con países como Suiza, España, Chile, Italia, o convenios multilaterales como ocurre con la CAM, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Entonces, esos acuerdos son normas supranacionales. Quiere decir que yo puedo ser residente o no residente para efectos locales, pero siempre tendré que contrastarlo con el CDI. Si el CDI o el convenio CAN. Si el CDI y el CAN me dicen, usted no es residente en el otro país y en Colombia es residente, no tenemos problema. Pero si el convenio me dice, usted es residente en Perú, o usted también es residente en Chile, o usted también es residente en Italia, no es posible que yo tenga que yo sea residente en dos países para efectos fiscales. Ojo con lo que les voy a decir, siempre y cuando haya un convenio para evitar la doble imposición. Es decir, que yo puedo ser residente para efectos fiscales en Estados Unidos y en Colombia, ¿sí?
porque Colombia no tiene convenio con Estados Unidos de doble imposición y está un poquito lejos de llegar a tenerlo. Entonces, en aquellos países donde usted no tiene convenio, no tiene esa dificultad, teniendo una mayor dificultad que realmente es tributar en los dos como si fuera residente, pero no hay ningún problema en que usted sea residente en los dos o no residente en los dos. Sin embargo, cuando estamos en un CDI bajo el modelo OCDE, la persona no puede ser no residente en los dos países o residente en los dos países, para lo cual hay un tema que vamos a ver ahorita apenas miremos la plantilla, y es las reglas de desempate. Entonces, el extranjero se analiza solo con la permanencia, pero luego por el tema que les dije se analiza CDI, que lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de un nacional, entonces yo empiezo a evaluarle el tema de la permanencia. Fíjese que si usted concluye que él sí estuvo en Colombia más de los 183 días calendario, pues lo otro sobra, porque ya se convierte en residente para efectos locales. Miren, normativa interna, residente. Y después se evalúa, como en el extranjero, la parte de convenios supranacionales. Pero si esa persona no estuvo o no tuvo esa permanencia en Colombia más de 183 días calendario, me hago la siguiente pregunta, y es lo que les decía: si es un nacional que se encuentra al servicio exterior del Estado colombiano y está exento allá en el país donde está haciendo la misión, si esta persona está en esas condiciones, tampoco evalúo lo otro y concluyo que es que residente para efectos fiscales. Pero los casos más complejos se traducen cuando es una persona que, un colombiano, cuando hablo colombiano es nacional, nacional colombiano, no está en Colombia o no ha tenido una permanencia en Colombia de más de 183 días, no es este tipo de personas diplomáticas, pero tiene algún nexo que sigue teniendo con Colombia. ¿Cuáles son esos nexos que la norma me pide para que yo al final siga siendo residente en Colombia? Nexos de activos poseídos en Colombia, nexos de ingresos poseídos en Colombia o nexos de familia. Miren que acá hay un punto importante, y es: puede ser que yo no tenga ingresos, puede ser que yo no tenga patrimonio, pero tengo mi familia, ¿cierto? Entonces, mi cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tienen residencia fiscal en Colombia. Y ojo con esto, recordemos que una cosa es la residencia y otra cosa es ser contribuyente, porque muchas personas dicen: no, es que yo soy colombiano, me fui para Estados Unidos y tengo solamente mis hijos en Colombia, pero es que ellos no son declarantes. No, 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 no. Aquí no está diciendo que sean declarantes, es que sean residentes fiscales. Y ellos están aquí toda la vida, no se han movido de Colombia, ya son residentes fiscales por esa permanencia de más de 183 días. Entonces, si sus hijos menores o su cónyuge o su compañero permanente está aquí en Colombia, tiene residencia fiscal, es el término correcto en Colombia, usted se convierte en residente fiscal colombiano. Si sus ingresos totales de naturaleza colombiana o de origen colombiano son superiores al 50%, son del 50% más, usted comienza a tener todos los requisitos para ser residente colombiano. Si más del 50%, si el 50% más de sus bienes son administrados en Colombia, también es un requisito que se requiere para que usted sea residente fiscal colombiano. ¿Qué significa que mis bienes son administrados? Que son custodiados, que alguien los está gerenciando, que alguien está tomando las decisiones relevantes sobre esos bienes inmuebles, bien sea directamente o a través de un tercero que se le da ese poder, ¿cierto? El 50 o más de sus activos se encuentran poseídos en Colombia. Entonces, si el 50 o más por ciento de sus activos se encuentran poseídos en Colombia, también hay un indicio casi que concluyente. Ya vamos a ver qué me puede sacar de ese estado concluyente para ser residente. Hay otro punto no menos importante, y es, bueno, voy a tocar aquí estos punticos antes de ir al otro punto. Entonces, si yo tengo
más del 50% de mis ingresos de origen o de fuente colombiana, o tengo más del 50% de mi patrimonio localizado en Colombia, o el 50% más de mis bienes son administrados en Colombia, en primer lugar, nosotros concluiríamos, esa persona es residente. Pero si, si sus ingresos o su patrimonio superan el 50% donde usted se encuentra domiciliado, cualquiera de esas dos condiciones te pueden sacar de residente a no residente. Me explico. Pensemos, por ejemplo, aquí permítame un segundito, voy a desbloquear la plantilla para poder trabajarla y rayarla un poquito más. Bueno, entonces, si nosotros tenemos acá una persona natural, pensemos que esa persona natural cumplió con los requisitos de que el 50% más de sus ingresos son de fuente nacional colombiana, ¿cierto? Entonces, digámoslo aquí, esta persona tiene el 60% de sus ingresos de fuente colombiana. Pero cuando uno analiza sus activos, él dice, no, yo aunque tengo mi mayor parte de ingresos se encuentran en Colombia, son de fuente colombiana, mis activos, el 90% se encuentran ubicados donde yo estoy domiciliado. ¿Por qué es importante? Porque no es que el 50% más de sus activos se encuentren en el exterior. No, eso no le quitaría la condición de ser residente. Se requiere o que el 50% más de sus ingresos se encuentren donde está domiciliado, o que el 50% o más de su patrimonio se encuentre en donde está domiciliado. Cualquiera de esas dos condiciones que se cumplan impiden que esa persona se convierta en residente para efectos fiscales. Entonces, miremos que en este caso, si es una persona natural que a pesar de que tenía más del 50% de sus ingresos en Colombia, pero que su patrimonio realmente está localizado donde tiene su domicilio, que no es Colombia, acá, que no es Colombia, no cumple permanencia, no es un miembro de estos de misiones diplomáticas. Entonces miren que la conclusión bajo la normativa interna es que esa persona es ¿qué? No residente. ¿Pero por qué es no residente? Porque los activos que tiene ubicados en el exterior representan más del 50%. Ahora, si él dice no, los activos que yo tengo en el exterior solo representan el 30%, miren que aquí esta persona se nos vuelve ¿qué? Residente. ¿Y por qué se nos volvió residente? Pues porque el 50% más de sus ingresos son de fuente colombiana. Entonces, por activos, por ingresos, por administración de bienes, yo puedo terminar siendo residente, pero me saca de residente tener más del 50% de mis ingresos donde estoy domiciliado o más del 50% de mis activos donde estoy domiciliado, considerando la valoración de dichos ingresos y dichos costos como lo establece el estatuto tributario. Ahora, puede ser que entonces yo no tenga ingresos colombianos, pero tengo a mis hijos aquí en Colombia, pues también el hecho de tener más del 50% de ingresos o activos donde tengo mi domicilio, me saca a esas personas me saca a mí de ser residente para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque miremos que cuando se analiza el artículo 10, hay unas condiciones que es la permanencia, las relaciones diplomáticas, digámoslo así, y aquí dice ser nacionales, ¿cierto? Y trae estas condiciones donde habla del cónyuge, de los ingresos, de los bienes y de los activos, de acreditar la jurisdicción ante la DIAN del otro país, pero dice, no serán residentes fiscales los nacionales que cumplan con alguno, o sea, con cualquiera de estos del numeral 3, pero que reúnan una de las siguientes condiciones. Y ahí está, mis ingresos que sean el 50% más
estén en la fuente donde yo tenga en la jurisdicción donde tenga el domicilio, o que el 50% más de mis activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tengo mi domicilio. Entonces, estos temas son muy relevantes porque me pueden sacar de mi condición de residente. Ahora, este punto es complicado a la hora de la práctica porque miren esta condición tan importante. Yo soy nacional, no tengo bienes, no tengo activos, ¿cierto? Pero dice que habiendo sido requeridos por la DIAN o por la administración, no puedan acreditar su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. ¿Por qué es importante eso? Porque pueden haber personas, perdónenme la expresión, que de pronto en el otro país sean nulos, ¿cierto? De pronto llegaron de una forma migratoria ilegal o de pronto, no sé, no tienen un trabajo que esté acreditado y aparentemente no perciben ingresos en ese país. Y puede ser que lleven toda la vida en ese país, pero el hecho de ser colombianos, el hecho de ser nacionales, a pesar de que aquí no tengan ingresos o patrimonio, y pensemos cualquier cosa ocurre algo en un año que los obligue a declarar, pues yo los tengo que analizar como residentes, porque ellos no son capaces de acreditar su residencia fiscal en otro país. Este punto es muy, muy importante. Y este otro también es aquella persona que tenga residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de un nacional colombiano nacido aquí en Colombia que se fue para Hong Kong a realizar sus padres se fueron a realizar unas misiones, digámoslo así, religiosas, y él terminó allá estudiando y terminó pues percibiendo sus ingresos. Lastimosamente, por decirlo así, esta persona ya tributa como cualquier persona de Hong Kong, pero para efectos fiscales colombianos es residente y lo será toda la vida, a pesar de que no tenga ingresos en Colombia, a pesar de que no tenga patrimonio, a pesar de que no venga incluso por durante mucho tiempo a Colombia, porque Hong Kong es un paraíso fiscal y el hecho entonces de él ser nacional colombiano implica que siempre será, a la luz del análisis de la norma, un residente fiscal. ¿Listo? Un residente fiscal. Entonces, por eso aquí también se pregunta si tiene una residencia fiscal en una jurisdicción calificada por Colombia como paraíso fiscal. Los paraísos fiscales los podemos también analizar o el listado está en el manual de retención en la fuente que haremos referencia en algunas oportunidades. Voy por aquí a conectar el cargador que se me va a descargar el computador. Entonces, cuando nosotros tenemos todos esos elementos, llegamos a una conclusión y como les decía, no necesariamente va a ser concluyente para efectos de la declaración de que sea residente o no residente si estamos frente a un convenio para evitar la doble imposición. Es decir, si esa persona está en un país donde efectivamente no se tiene convenio, pues digamos que usted tranquilamente puede decir, señor, usted no reside, usted es residente. Pero si esa persona está en un país con el cual Colombia tiene convenio, entonces tiene que empezarse a preguntar estas preguntas que tenemos aquí, la 4, la 5 y en adelante, que tienen que ver con convenios para evitar la doble imposición, lo mismo que estas de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué se le pregunta? Listo. En este caso, concluimos con la persona que era residente, ¿cierto? Porque tenía más del 50% de sus ingresos de fuente colombiana y no tenía dónde estaba domiciliado más del 50% de los ingresos ni más del 50% de sus activos localizados. Entonces, lo siguiente que usted le tiene que preguntar a esa persona es, ¿usted tiene su residencia habitual en alguno de estos países? Bolivia, Ecuador, Perú. La persona le dice, no, va tranquilo. Señor, ¿usted es nacional, residente o domiciliado en un país con los cuales Colombia tiene suscritos? Entonces, si él le dice no, usted ya no tiene que analizar nada más. Simplemente concluye que esa persona es residente y que para efectos de CDI o CAN no aplique el análisis. O sea que la conclusión definitiva es que esa persona es ¿qué? Residente. Pero si esa persona le dice, ¿cómo le parece que sí? Yo estoy en España. Yo soy residente y vivo hace 5 años en España. Entonces usted le pregunta,
¿usted tiene acreditada su residencia fiscal en España? La persona le dice, no. Ah, bueno, por el momento sigue siendo residente colombiano. De acuerdo con la normatividad interna de Colombia y la del otro país, sería residente fiscal o no residente en ambas jurisdicciones. Y él le dice, no. Yo vivo en España hace 4 años, pero yo no soy residente fiscal en España. ¿Por qué? Porque estoy de forma ilegal o porque de acuerdo con las normas, el abogado al final me dijo o el contador allá que yo no soy residente en España. No hay ningún problema. Seguimos que usted sigue siendo no residente para efectos de Colombia y para efectos de CDI. Entonces usted usted no tiene problemas de tener doble residencia o no residencia, ¿cierto? Entonces, si usted tiene acreditada esa residencia fiscal en el otro país y usted dice, no, yo sí tengo problemas porque también soy residente en España, hay que hacer estos interrogantes, que es lo que nosotros conocemos como las reglas de desempate. Entonces, ¿qué son las reglas de desempate o las tiebreaker rules? Cuando una persona está en algún país con los cuales tiene convenio, que aquí se los estamos listando, los de CAN, que ya sabemos que es Bolivia y Ecuador, o todos estos que es convenios OCDE bilaterales, esa persona, ya lo hemos dicho, no puede tener ni doble residencia ni no residencia fiscal en ambos países, ¿cierto? Porque digamos que en este convenio de la CAN es un convenio viejísimo, es del año 2004, y lo que está previniendo es la doble tributación. En un convenio CAN bien podría darse que una persona pudiera ser no residente en ambos países, y este convenio no blinda la no tributación. Pero en el modelo OCDE sí se está previniendo la doble tributación o la no tributación. O sea que no es posible que una persona no tenga residencia en ninguno de los dos países. Cuando estamos hablando de un convenio CAN, es decir, esa persona está en Bolivia o está en Ecuador, entonces lo que yo le tengo que preguntar es, ¿usted es residente fiscal allá? ¿Cierto? Y si él le dice sí, soy residente fiscal también en Ecuador, también en Perú, entonces esta tiene una sola regla de desempate. Dice, será considerado, aquí no se habla de residencia sino de domicilio, pues en el modelo del convenio, en el país miembro en el que tenga su residencia habitual. Es el único elemento decisivo para saber en cuál va a ser residente. Y si la persona por de malas dice, no, es que yo tengo residencia habitual en los dos países, en los dos tengo mi casa propia, en los dos llego, en el uno estoy 6 meses y en el otro 6 meses, la norma dice que son los países miembros, o sea, Colombia y Perú, Colombia y Ecuador, a quienes se les tiene que pasar el caso. En la DIAN ya tenemos una dependencia de tributación internacional, quienes tendrán que pronunciarse, ponerse de acuerdo y definirle al contribuyente. Mientras que no existe esa decisión, los efectos del convenio quedan suspendidos hasta que no se decida en cuál de los países esa persona va a ser residente. Si estamos frente a un modelo OCDE, ¿cierto? Cualquiera de estos países, entonces lo que dice la norma es que, ¿cómo se sabe quién es residente? Entonces aquí dice, a mí no me interesa, o sea, no se fijó una norma propia, sino que para efectos de saber si soy o no soy residente, lo debo saber es según la legislación de ese estado. O sea, para el caso colombiano, váyase al artículo 10. Pero si bajo el artículo 10 de Colombia usted es residente y bajo las normas propias de España, en el ejemplo que estamos colocando, usted también es residente, hay un problema porque usted no puede ser residente en dos países cuando hay convenio. Entonces, estas son las tiebreaker rules y es una de estas se tiene que cumplir en un país sí y en otro no, y eso va a ser lo que va a definir su residencia. Y así en el orden que las estamos mostrando, los debe atender usted en el orden de prioridad. Es decir, primero mire en dónde tiene vivienda permanente a disposición. Puede ser propia o arrendada. Si la tiene solo en un solo país, en ese país donde la tenga es donde va a ser residente. Pero si la tiene en los dos países, vaya al segundo. Centro de intereses vitales, ¿cierto? ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está su negocio?
Si lo tiene en un solo país, ya se definió la residencia allí, o si lo tiene en dos, sigue el segundo elemento, ¿dónde vive usted habitualmente? Si lo tiene en un solo país, ya lo definió, o si lo tiene en segundo país, váyase a la otra regla y es en el estado donde sea nacional. Y si aún llegado a este caso sigue existiendo la doble residencia, tiene que presentar la solicitud ante la DIAN para que en acuerdo con el otro país le definan el caso. En el caso de Corea, tenemos las mismas condiciones, pero la nacionalidad está por encima de las demás. Y lo mismo sucede con Canadá, las mismas condiciones anteriores, pero prevalece la nacionalidad. Entonces, esas son las reglas de desempate. Por eso es que nosotros aquí en el cuadro de Excel que les estamos reflejando, cuando la persona dice que sí, o sea, que es residente fiscal o no residente en ambas jurisdicciones, le decimos, dígame dónde tiene vivienda permanente. Ah, no, yo tengo vivienda permanente en Colombia. Listo, no analice lo demás. Pero si también tiene vivienda permanente en el otro país, siga analizando. Pero si en el otro país no tiene vivienda permanente, mire que aquí ya le estamos diciendo, vea, bajo la normativa interna usted es residente en Colombia. Bajo el CDI o CAN también es residente en Colombia. Conclusión definitiva, usted es residente para efectos fiscales colombianos. Pero si esa persona que vive en España dice, no, no, yo ni casa tengo en Colombia, nada, la tengo es en el otro país, ¿cierto? La tengo es en el otro país. Entonces, en este caso, la conclusión es que usted bajo CDI, ¿qué es? Es no residente. ¿Y qué prima sobre la conclusión interna o la del CDI? Esta que es norma supranacional. O sea que ese tercero, aunque la normativa interna dice que es residente, el CDI me dice que soy no residente y termino siendo ¿qué? No residente. Pero ojo con esto, decir que soy no residente equivale a decir que sí soy residente en España y que soy capaz de probar de que soy residente en España. Por eso es que entonces una vez se haya definido esa residencia de esa persona natural, viene a acreditar su residencia. Entonces, siempre que usted le haga una declaración de renta a una persona natural, pruebe primero su estatus, ya lo dijimos, de nacional o no nacional con el documento expedido por la registraduría. Y posteriormente, si él afirma que es residente, porque usted aquí está en el archivo en Excel, haciendo una afirmación de que esa persona es residente, ¿cierto? Es residente en España, pero esa persona le tiene que probar que es residente en España. Y eso lo dice el parágrafo 1. Las personas que acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios lo deben hacer ante la DIAN ¿con qué? Mediante un certificado de residencia fiscal o documento que haga sus veces, expedidos por ese país. No hay requisito de forma ni qué autoridad lo debe expedir, pero usted debe solicitarle a esa persona que lo pide. Mire, nosotros tuvimos un caso de una persona que tiene unos salarios muy representativos, es jefe comercial de una banca bastante importante y la trasladaron para un banco de México. Y digamos que en ese año sucedió que recibió una indemnización muy alta, una bonificación, porque cambió de banco, pero estuvo en México por más de 183 días y digamos que cumplía todo para ser no residente colombiano. Entonces, cuando empezamos a hacer la declaración de renta de esta persona, yo le dije, bueno, tú eres residente fiscal en México, con México tenemos convenio. Ella me dijo, sí, yo soy residente en México. Y la persona que me ayuda en la empresa me dijo, listo, hagámosela como no residente. Yo le dije, no, que nos acredite esa residencia. Eso fue un tema porque que sí, que no, que el abogado, y yo le dije, no, allá te tienen que definir tu situación. Finalmente nos dieron el certificado, este es el certificado que nos dieron, expedido por el Servicio de Administración Tributario de México, donde consta que la situación fiscal de esta persona es residente fiscal en México, ¿cierto? Entonces nosotros con base en eso, que ya teníamos el documento de residencia fiscal en el exterior, tranquilamente pudimos definir de que bajo la normativa de Colombia, ella era no residente.
bajo la normativa de México era residente. No tuvimos problema de aplicar reglas de desempate, así que dijimos, esta señora es no residente para efectos fiscales colombianos. Resulta y sucede que cuando pasamos un saldo a favor, que era más o menos por unos 33 millones de pesos a la DIAN nos rechazó diciendo que para ellos ella era residente, porque había tenido unos ingresos muy representativos en Colombia, efectivamente así había sido, pero como les decía, aquí primaba convenio. Les mandamos el checklist que les estamos enviando a ustedes, le mandamos el certificado de residencia y nos tuvieron que devolver el saldo a favor y lo aceptaron sin ningún inconveniente. Entonces, hay que acreditar esa residencia en el otro país. Este es un ejemplo de residencia en España, residencia fiscal por la agencia tributaria. ¿Cómo se acredita? Porque podemos tener los dos casos. Podemos tener el colombiano o el nacional colombiano que necesitamos que nos acredite esa residencia extranjera, o el colombiano que es residente fiscal en Colombia, pero que necesita probar en el otro país que él es residente en Colombia. Entonces, la resolución 26 del 2019 fue la que definió el procedimiento de cómo se saca el certificado de residencia en Colombia. Entonces, nosotros tenemos dos clases de certificados. Tenemos un certificado primero, que es el certificado de residencia fiscal. Listo. Y tenemos un segundo certificado, que es el certificado de situación tributaria. ¿Por qué? Porque dicho lo anterior, yo puedo ser residente fiscal colombiano. Yo puedo decir, vea, es que yo nunca he salido de Colombia. Yo me la he pasado aquí. Soy residente fiscal colombiano. La DIAN me tiene que expedir de que soy residente fiscal colombiano. Pero resulta y sucede que mis topes nunca me han dado para declarar. Entonces, eso lo reflejará mi certificado de situación tributaria. Ingreso al portal. En la parte de servicios a ciudadanía se da clic en la opción de solicitud de certificados. Se ingresa con el usuario y contraseña del RUT, o si no, si soy un usuario sin RUT, diligencio la información que me solicita el sistema, porque no necesariamente debo tener RUT. Me piden para qué país va dirigido ese certificado. Se genera el borrador de la solicitud. Él me da una opción de qué documentos puedo cargar para acreditar de que yo soy residente fiscal en Colombia. Usted le puede adjuntar su declaración de renta, usted le puede adjuntar su cédula, le puede adjuntar, en un caso le adjuntamos los sellos del pasaporte, porque era ahí, estaba pues como en la cuerdita floja, los que usted considere. Incluso podría, si usted dice, no, simplemente lo necesito para efectos de una visa o algún tema, y esa persona no declara en Colombia, con la cédula basta, ¿cierto? Formaliza la solicitud, le sale ahorita, vamos a ver un documento 1381, y la DIAN tiene 15 días hábiles para expedirle el certificado. Entonces aquí vemos el borrador de la solicitud, y él me dice por qué, de acuerdo al artículo 10, yo soy residente para efectos colombianos, ¿cierto? Entonces aquí en el caso, este es el mío, fue por permanencia en Colombia, por mi cónyuge y por mis hijos, y por el 50% más de mis ingresos estar en Colombia. Al final, ¿para qué interesa que una persona diga que soy residente o que soy no residente? Entonces, aquí tenemos 5 elementos importantes. Primero, para saber qué ingresos y patrimonio debo incluir en la declaración de renta. Ya lo vamos a ver. Segundo, para saber qué tarifa le van a aplicar a esa renta gravable ordinaria, porque la ocasional es igual hoy en día para el residente y el no residente. Tercero, para saber qué retención en la fuente le voy a aplicar. No solamente por los dividendos, sino también la retención en la fuente general desarrollado en el manual en las páginas 195 a 207. Ojo con esto que yo les voy a explicar. La condición de residencia se adquiere para efectos tributarios en materia de renta en el año gravable, ¿cierto? Es decir, en el ejemplo que poníamos inicialmente de esta persona que llegó a Colombia el 20 de julio del 2021 y completó
los 183 días en enero 18 del 2022, recordemos que esa persona para efectos de renta se volvió residente, ¿qué? Por el año gravable 2022. Pero desde el 18 de enero hacia adelante, para efectos de retención en la fuente, usted no le puede decir a esta persona que le va a aplicar la retención de no residentes desde pues, todo este año. No. A partir del 19 de enero, esa persona está en todo su derecho de exigir que le apliquen las tarifas de retención en la fuente como a cualquier residente. Entonces, para efectos de renta se cumple en el año gravable, para efectos de retención a partir de la fecha en que esa persona pasa a ser residente colombiano. Entonces, y por último, para saber esas personas naturales, nacionales, extranjeras, que obteniendo ingresos de fuente nacional, podría ser que no se encuentren obligadas a declarar porque todos sus ingresos tuvieron retención en la fuente y están dentro de los artículos 407 a 411 que lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, miren que hay 5 conceptos fundamentales que hacen distinción o que hacen una línea divisoria entre el que es residente y entre el que es no residente. Miremoslo aquí detallado. Entonces, frente a lo que tienen que declarar, el que es residente, lo hemos dicho en muchas oportunidades y ustedes lo habrán escuchado en muchos espacios académicos. El residente declara ingresos de fuente mundial y patrimonio poseído mundial en el país y en el exterior, sea que sea nacional o sea que sea extranjero. Pero el no residente, él solamente declara que ingresos de fuente nacional y patrimonio poseído en el país. El no residente, así sea nacional o así sea extranjero. El no residente solo lo que tiene que pagar aquí en el país. Ingresos de fuente nacional y patrimonio poseído en el país. Alexandra, ¿y cómo sé yo qué ingresos son de fuente nacional y qué ingresos no son de fuente nacional? Pues remitas al artículo 24 y al artículo 25 del Estatuto Tributario para saber qué ingresos son de fuente nacional y qué ingresos no son de fuente nacional. Y para saber el patrimonio poseído en el país, pues váyase por allá al artículo 265 y 266 del Estatuto Tributario que te dice cuando los bienes se entienden poseídos en el país y cuando los bienes no se entienden poseídos en el país. Con un tema que cobra relevancia en este momento. Habrán activos que usted no sabe dónde se entienden poseídos y que a la luz del artículo 265 usted no sabrá ubicarlos. Por ejemplo, los criptoactivos. Usted cuando a una persona natural le hace su declaración de renta y tiene criptos, la persona no le va a decir a usted y no sabrá en dónde están ubicados, porque valga la pena decir dónde es donde se encuentra el servidor, pero digamos que si es un trader, o sea, que compra y vende, pues él ni idea dónde estará ese servidor donde él tiene sus criptos. Entonces, ¿qué decisión se toma en el caso de criptoactivos de orden práctico? Si usted le está haciendo una declaración a una persona natural, nacional o extranjero, pero que es residente en Colombia, usted no tiene ese problema, porque usted sabe que le declara fuente mundial y no importa dónde estén los criptos. Pero si es una persona que es no residente, ¿cierto? La recomendación que nosotros hacemos es si los criptos se tratan en una billetera que tenga ubicación aquí en Colombia, la idea es declararlos aquí en Colombia como patrimonio y como ingresos, y si no, no se declaran si esa persona es no residente, ¿cierto? Les estoy hablando a título personal de determinaciones de orden práctico que hemos tomado en estos casos. En cuanto a la tarifa, entonces la tarifa del no residente es del 35%, mientras que del residente son las tablas que están ubicadas en el artículo 241. Miremos, por ejemplo, acá en un siguiente cuadrito, que estamos haciendo diferencias en 3 cosas. Uno, en el formulario. El residente declara en el formulario 210. El no residente declara en el formulario 110.
Formularios totalmente distintos, con depuraciones y con información distintas, y claramente en el instructivo él dice, esto es para residentes o sucesiones ilíquidas de causantes residentes, y esto es para personas naturales y asimiladas no residentes, el 110. No es optativo. Si usted es no residente, tiene con T mayúscula en negrilla y subrayada que presentar en el formulario 110. No lo puede hacer en el 210. Y si ustedes, porque mucha gente ha dicho, no, es que yo le hice una declaración a un no residente, pero se la hice en el 210 a Alexandra, ay, porque es que esa tarifa del 110 no mata. Pero yo solamente le declaré los ingresos de fuente nacional. Error, gravísimo error. Tiene que ser en el 110. El residente en el 210, ¿cierto? Las tarifas, ya lo dijimos, el del no residente está en el artículo 247, 35%. El del residente está en el artículo 241. Miren que la tarifa del residente es escalonada, ¿cierto? Es escalonada hasta cierto punto, el impuesto es cero, ¿cierto? Después va subiendo al 19, conservando pues la primera parte con el impuesto que viene, 28, 33, 35, 37 y 39. Entonces, aquí normalmente la tarifa efectiva pues siempre me dará por debajo, ¿cierto? Normalmente siempre me dará muy inferior a la tarifa del no residente. Por eso es que estas personitas a veces están muy motivaditas a pasarse para acá, pero no es lo correcto. ¿Qué otro tema tenemos especial frente a estas personas? El residente tiene un beneficio y es que aunque él estuviera no obligado, o sea, aunque él no estuviera obligado a declarar, él podría declarar de forma voluntaria si le practicaron retenciones en la fuente. Es decir, le están dando la posibilidad al residente que aunque no esté obligado a declarar, presente su declaración de forma voluntaria, esa declaración produzca efectos legales, artículo 6 del Estatuto Tributario, y reclame su saldito a favor. Pero el que es no residente no tiene esa posibilidad. O sea que aunque le hayan hecho retenciones en la fuente y que de hecho esas retenciones no lo obliguen a declarar, él no puede presentar declaración para solicitar saldo a favor en la DIAN, o aunque quisiera presentar su declaración y lo hiciera, esa declaración no produce efectos legales por lo dispuesto en el artículo 594, que me dice que las declaraciones presentadas por los no obligados a declarar no produce efectos legales. Entonces, no puede hacerlo. Gran diferencia que tenemos entre estos dos personajes. Y finalmente, el saldo a favor. Entonces, el residente puede solicitar salditos a favor a la DIAN a través del formato, la solicitud en el formato 110. ¿Y por qué tiene esos saldos a favor? Pues normalmente podrá ser por exceso de retenciones sobre el impuesto a cargo. Aquí hay un tema importante que quisiera mencionarles de un caso que alguna vez analizamos. Miren que la declaración voluntaria, la norma lo prevé en el artículo 6 por exceso de retenciones que le hayan practicado, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque de pronto puede ser que una persona pueda presentar la declaración de renta y pueda tener un saldo a favor, pero de pronto tiene un exceso de descuentos tributarios, pues ese descuento tributario no te podría producir un saldo a favor que reclamar a la DIAN por la misma limitación, ¿cierto? Por la misma limitación que tiene la norma de que esa retención no puede exceder el impuesto en Colombia. Y aunque estuviera, digamos, cubierto la norma, pues por un convenio de doble imposición que te permitiera exceder esa tarifa, la norma solamente prevé esa presentación voluntaria cuando es por retenciones en la fuente y no por descuentos tributarios. Entonces es un tema ahí pues que es de discusión. El residente entonces, cuando le presentan esos excesos de retenciones, pide el saldo a favor. Inicialmente hay que tener en cuenta que es por retenciones procedentes que me practicaron, porque si lo que hizo el agente de retención fue retenerme, no sé,
en vez de un 10%, un 11%, o en vez de un 2.5, un 10%, pues yo ese exceso de la tarifa se lo reclamo es al agente de retención, ¿cierto? Esa es la vía ordinaria. En el no residente no hay solicitudes de saldos a favor a través del formato 010. Si hay retenciones en exceso, porque excedieron la tarifa legal para el no residente, normal, también se reclama al agente de retención. Hay un único saldo a favor que se le devuelve al no residente y es cuando, cuando uno va a practicarle la retención de la fuente al no residente y ese no residente está amparado por un convenio CDI, hay una limitación automática al convenio. Es decir, si usted le está pagando, por ejemplo, regalías y era el 20, pero el convenio le dice que es el 10, usted le retiene solamente el 10, o sea, automáticamente el convenio te limita la tarifa. Pero si es una retención que se cumple, que necesita cumplimiento de condiciones posteriores, esa sí se solicita a la DIAN y es mediante un escrito que se hace a la DIAN, se adjuntan unos documentos y este artículo es el que define los requisitos para solicitar esa devolución. Miremos entonces acá casos de orden práctico. Vamos a desarrollar unos 2, 3 casitos y los otros se los dejamos como referencia a ustedes en el material. Primer caso, una persona nacional colombiana vive en Colombia y en Estados Unidos. Para el año grabable 2022 estuvo menos de 183 días en Colombia, o sea, no cumple permanencia. Tiene sus bienes en Estados Unidos en su totalidad. Percibe ingresos 40% Colombia, 50% Estados Unidos y 10% Panamá. Y su esposo y sus hijos están radicados en Colombia. Pregunta, si usted estuviera haciendo esta declaración de renta, ¿usted qué diría? ¿Esa persona es residente o esa persona es no residente? Qué bueno que ustedes de pronto nos respondan a través del chat. ¿Sería residente o sería no residente? Demos 30 segunditos para pensar en la pregunta. Muy bien, por ahí ya nos respondieron varios. Entonces, conclusión. Primero, se analiza como nacional, pero esta persona es ¿qué? No residente. ¿Por qué? Porque a pesar de tener hijos en Colombia, a pesar de tener su esposa en Colombia, a pesar de recibir 40% de ingresos en Colombia, tiene más del 50% de sus bienes e ingresos en la jurisdicción donde obtiene su domicilio, que es donde, en Estados Unidos. O sea que en este caso, esta persona es no residente. Carmenza, lo hiciste súper, súper bien. ¿Listo? Bueno, pasemos y ahí tenemos la base normativa. Pasemos al siguiente caso. Un colombiano vivía en Colombia y viajó para España en noviembre 1 del 2021. Se quedó hasta mayo 30 del 2022. Luego estuvo junio y julio en Francia y regresa nuevamente a agosto en Colombia. No tiene esposa, no tiene hijos, es un viajero y pasajero del mundo, no tiene bienes en el país, anda con su mochila ligera. Argumenta ser residente en España por el 2022 y por ello no debería ser residente en Colombia. Aún España no le ha dado el certificado expedido. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Este colombiano viajero, residente o no residente por el año 2022? ¿Nos han dado respuesta? A ver, miremos por acá. Erika dice residente, Isabela dice residente, Carmenza dice residente. Bueno, vamos a analizar el caso. Entonces,
Hay que analizarlo como nacional, es un colombiano. Por el año 2021 cumplió con la permanencia, no hay dudas. En el año 2022 no cumplió la permanencia en Colombia, entonces hay que analizar los demás elementos. Pero ¿qué pasa? No tiene ingresos, no tiene patrimonio, no tiene familia en el país. ¿Qué pasa? Nos vamos por el último punto que estábamos analizando y es que sea capaz de probar, recordemos. Ay, vean hasta dónde me fui. Sean capaces de probar ante la autoridad colombiana, ¿cierto?, que son residentes en el extranjero. Entonces, si esa persona no es capaz de acreditarnos su residencia en España, será residente en Colombia, ¿cierto? Pero si bajo las reglas españolas es capaz de probarlo, no será residente en Colombia. Pero si bajo las reglas españolas no es residente, será residente en Colombia porque no puede acreditar su residencia en el exterior para efectos tributarios. Vamos a analizar este otro, este. Miren este caso que es el del día a día. Un extranjero que tiene todo su patrimonio en el país de procedencia, cualquier país en el extranjero. Vino la virtualidad y se dio cuenta que podía trabajar en un país más alegre, más bonito, con mejor clima. Conclusión, ¿a dónde llegó? A nuestro hermoso país, Colombia. Se vino, siguió trabajando con su empresa en el extranjero, se vino con su familia, se radicó en Colombia y trabaja remotamente, ojo con esto, para la empresa en el extranjero. ¿Qué pasaría caso A si procede de Estados Unidos y trabaja para una empresa de Estados Unidos? B, si procede de México y trabaja para la empresa mexicana. O C, si procede de México pero trabaja para una empresa colombiana. ¿Es residente o es no residente? ¿Qué opinan ustedes? No les dé miedo responder, que aquí todos estamos aprendiendo. A ver, ¿quién ha dado respuesta? Se quedaron pensando. Carmenza dice que en el caso A es no residente. Gracias, Carmenza, por participar. Qué rico. A ver los demás. Para Estados Unidos, Edwin dice que es no residente. O sea, estamos analizando para efectos del caso colombiano, pero están diciendo en el caso A, para Colombia es no residente. Edwin dice que para el caso de Estados Unidos, que es el A, sería no residente. Bueno, entonces, miren que viajó con su familia en febrero. A diciembre del 2022, ¿tiene más o tiene menos de 183 días? Tiene más de 183 días de permanencia en el país. Conclusión, bajo la normativa local, es extranjero, así siga trabajando para una empresa extranjera, es residente. Entonces miren este tema porque uno lo confunde o lo trata de confundir cuando le dice, no, es que yo no trabajo para una empresa colombiana, yo trabajo para una empresa extranjera. No importa, estás en mi tierrita, querido. Entonces, como es no nacional, independientemente de la empresa que lo contrate, sus ingresos son de fuente nacional. Está desarrollando sus servicios como asalariado ubicado físicamente en nuestro país. Es residente en todos los casos. Únicamente si también es residente para México, que es con el único que tenemos CDI, se debe aplicar reglas de desempate para definir su residencia. Muy bien, pasamos entonces al punto de obligados a declarar. Este punto, creo que digamos que el conflicto más grande se presenta en residencia. En los obligados a declarar también entonces partimos de esa base, quiénes son residentes y quiénes son no residentes. El que es residente, hay que analizarle este checklist que encontramos en la página 354 del manual de retención en la fuente, que me dice, si esa persona no tiene consumos que superen 1.400 VTs de tarjeta de crédito, las compras no superan 1.400 VTs, las consignaciones no superan 1.400 VTs, los ingresos brutos, no les estoy diciendo a ustedes brutos porque son muy inteligentes porque están aquí, sino el patrimonio bruto, ingreso bruto, es decir, antes de depurar, ingresos antes de depurar descuentos y devoluciones, patrimonio antes de restarle las deudas.
que no supere 1.400 VTs, que en el caso del patrimonio no supere 4.500 VTs, que no sean responsables de IVA. Esas personas, si cumplen con todas estas condiciones, podemos decir que está no obligado a presentar declaración de renta. Si se trata de un asalariado, dentro de los ingresos brutos se excluyen los provenientes, mire, asalariados, de ventas de activos fijos, lotería, rifas, apuestas y asimilares. Pero si es un contribuyente, o sea, que no tiene más del 80% de sus ingresos de fuente salarial, ¿cierto? De una obligación laboral legal o reglamentaria, a él en el total de ingresos brutos se le deben incluir estos de ventas de activos fijos, loterías, rifas, apuestas y similares. Si este otro contribuyente cumplió los 7 requisitos, usted le puede decir, señor, no tienes que presentar declaración de renta. Y el asalariado tiene que cumplir 6 requisitos por la exclusión de esos ingresos que son de tipo de ganancia ocasional. Si estás en el régimen simple, pues no tienes que presentar esta declaración por renta ordinaria, formulario 210 o 110. Listo. Entonces, esa es la condición, ese es el checklist que usted le tiene que hacer al residente. Pero el tema se nos complica un poquito cuando hablamos de un no residente, ¿cierto? Porque el no residente, la norma me dice que hay varios requisitos y vamos a mirarlos por acá en estos cuadritos. Hay unos no residentes que por regla general, la norma me dice, usted no está obligado a declarar. No obligados a declarar, mire, no obligados. ¿Quiénes son aquellos no residentes no obligados a declarar? Si son inversionistas de capital, ¿cierto? Si son aquellos que prestan servicios, artículos en espectáculos públicos de las artes escénicas, quienes obtienen ingresos por transporte internacional o aquellos que no obtuvieron ingresos de fuente nacional. O sea, el no residente, por más que tenga patrimonio en Colombia, no está obligado a declarar si no tiene ingresos de fuente nacional. Primer grupo, no obligados a declarar. Segundo grupo de no obligados a declarar. Entonces me dice, cuando recibieron alguno de estos ingresos, de que trata el numeral 407, 408 y 409, pero le retuvieron como un no residente. Ojo, no es que le hayan practicado retención en la fuente, es que le hayan retenido como un no residente. O sea, regla general, 20% tratándose del 407 y 408. Pero si son dividendos, ya sabemos que los no grabados tienen tarifa del 20%, pero si son grabados tienen la tarifa del artículo 240, o sea, 35%, y el exceso tendrá una tarifa del 10%. Y la gran mayoría cabe aquí: intereses, comisiones, salarios, prestación de servicios personales, arrendamientos, servicios técnicos, asistencia técnica, todos esos están acá. 20%. Y los profesores contratados por instituciones de educación superior aprobada por el IFES, que tengan contratos de hasta 4 meses, solo retienen el 4% y no estarán obligados a presentar declaración de renta. Pero hay unos no residentes que sí les tocará presentar declaración, y esos son los que entran en este grupo que denominamos obligados a declarar. ¿Cuándo estarán obligados a declarar? Cuando tienen establecimiento permanente, cuando usted tiene un activo en Colombia que le obliga frente a su enajenación a realizar la declaración por cambio de titularidad de inversiones extranjeras. Recordemos que esto es un formulario especial, que es el 150, una declaración por cada enajenación. Tengo un mes de plazo posterior a la fecha en que se realiza la enajenación. Y si obtengo ingresos de fuente nacional, distintos de los que vimos, o sea, distintos del 407, 408, 409 hasta el 411, pero si obtengo alguno de estos, no importa si me hicieron o no retención, tengo que declarar. Cuando son indemnizaciones, cuando son contratos llave en mano, cuando es arrendamiento de maquinaria,
cuando son otras operaciones que no configuraron en esos 3 artículos. O si estando entre el 407 y el 409 no te practicaron retenciones o te practicaron una retención distinta a la que te correspondía como no residente. ¿Listo? Miremos aquí un caso que me interesa, Miren este. Una persona viviendo en el extranjero más de 183 días, pero tiene ingresos de fuente nacional. Mire, vive en el extranjero más de 183 días. Tiene ingresos, o sea que no es residente. Con ingresos de fuente nacional y no tiene retenciones. Un colombiano vive en Canadá, allí estudia desde hace un año, solo percibe ingresos en Colombia por arrendamiento por valor de 40 millones al año, sobre los cuales no le practicaron retención en la fuente. Tiene el usufructo del inmueble, el costo fiscal es 150 millones de pesos y no tiene patrimonio adicional ni tiene ingresos de otra fuente. Entonces, mire, esta persona, al ser residente, ¿cierto? Al ser residente, no interesa si la totalidad de los ingresos fueron sometidos o no a retención en la fuente. Al analizar los topes, evidenció que no superó topes, ni por ingresos, porque recordemos que esos topes que vimos eran de ¿cuánto? 53 millones cuando son ingresos y patrimonio 4.500, 171. Ganó 40 y ganó 150, no lo supera, entonces no está obligado a declarar. Esto frente a un residente, ¿cierto? Si hay un hijo menor, recordemos que ese menor, por ejemplo, miren en este caso, Camila, tiene 17 años y su padre puso a su nombre, pobrecita Camila, 2 establecimientos de comercio. Es responsable de IVA. Los ingresos de los establecimientos de comercio anuales están por valor de 40 millones de pesos y no tiene patrimonio. ¿Qué pasa? Que Camilita, al ser responsable de IVA, se convierte en declarante, sin importar si supera topes de ingresos o de patrimonio. En este caso, Camila tendría que declarar o declararía uno de sus padres por Camila, a menos de que exista renuncia de usufructo, caso en el cual declararía directamente Camila. Miremos este otro caso, el que estábamos viendo. Un colombiano que tiene todos sus inmuebles en Colombia por 600 millones de pesos. Ese fue el caso que vimos ahorita, pero viajó con su familia en febrero y se radicó en el país extranjero desde entonces. Se fue para Estados Unidos y desde allá trabaja remotamente para una empresa colombiana como asalariado. La empresa colombiana le retiene como residente por el artículo 383. O se fue para Chile y desde allí trabaja remotamente para una empresa colombiana por prestación de servicios y no le practican retención en la fuente y además es residente fiscal en Chile. Miren que esta persona tiene todo, es no residente. ¿Por qué es no residente? Porque a pesar de ser colombiano, se fue a vivir en el extranjero y la mayor parte de sus ingresos, 50% más, no son de fuente colombiana porque aunque está trabajando para una empresa colombiana, no es donde esté quien le paga, donde es la fuente, sino donde yo me encuentre prestando mis servicios. Entonces es de fuente extranjera. Entonces, y es donde él tiene su domicilio, o sea que él es no residente. Como es no residente, entonces yo ¿qué analizo? En el primer caso, viaja con su familia, se fue para Estados Unidos, trabaja para una empresa colombiana como asalariado y le están reteniendo por la tabla del 383. ¿Qué pasa? Esta persona no tiene ingresos de fuente nacional. Aunque le pague una empresa colombiana, sus ingresos son de fuente extranjera porque su esfuerzo lo está haciendo desde Estados Unidos. Él no está obligado a declarar por el año gravable 2022, aunque tenga 600 millones de pesos de patrimonio en Colombia, porque no se le mira tope de patrimonio. Le practicaron retenciones por el 383, fueron incorrectas. Deberían haberle practicado como no residente a partir de que cumplió las características para ser no residente en Colombia, ¿cierto? Pero tampoco le podían retener como no residente porque no era un ingreso de fuente nacional. Y en este caso, que trabaja para Chile, no está obligado a declarar porque no tiene ingresos de fuente nacional y fue correcto que no le practicaran retención en la fuente y es residente en Chile. Muy bien.
Terminemos entonces estos 15 minuticos que nos quedan analizando el tema de ganancias ocasionales. ¿Qué queremos resaltar en el tema de ganancias ocasionales? Aquí estamos haciendo un resumen de todos los elementos que representan las ganancias ocasionales. ¿Por qué digo de todos? Alexandra, ¿usted está seguro? Porque estoy segura, porque cuando usted se va a la norma, y eso es un tema no menor, es un tema bastante importante, cuando usted se va al capítulo de ganancias ocasionales, la norma dice, artículo 299, se consideran ingresos de ganancia ocasional los contemplados en los siguientes artículos. O sea que si hay algún elemento extraño que usted no encuentra aquí, no será ganancia ocasional, será renta ordinaria. Y ahí vienen una nubelosa, una nube grande, grande de algunos elementos que de pronto a usted ya se le pueden venir a su mente y que nosotros los hemos tenido también en discusión en muchos casos. Entonces, si alguien recibe indemnizaciones por seguro de vida, o herencias, o donaciones, o legados, o recibe su porción conyugal distinta a las gananciales, o cualquier acto jurídico a título gratuito, celebrado inter vivos, personas naturales vivas, la utilidad que recibe por la liquidación de la sociedad, la venta de activos fijos poseídos por más de 2 años, los premios, las loterías, rifas, apuestas y similares, todo eso es ¿qué? Ganancia ocasional. Que para el año gravable 2022, porque cambió en el 2023, tiene una retención del 10%. Y los que están con la estrellita verde tienen una retención o una tarifa, perdón, a título de ganancia ocasional, pues que es igual a su retención del 20%. En el caso de herencias, el momento de la causación, legados y donaciones, es en la fecha en que se ejecute esa sentencia de partición o la adjudicación mediante la escritura pública, ¿cierto? La cuantía, cómo se mide ese valor, es el valor que esos bienes tenían en el año anterior, por eso es que siempre se pide la declaración de renta de ese causante. Cuando es dinero es el valor efectivamente recibido, y cuando se trata de acciones o se trata de vehículos o se trata de derechos fiduciarios, entre otros, el artículo 303 en cada uno te dice cómo se valora esa herencia, ese legado y esa donación para efectos tributarios. Cuando hablamos de una sucesión ilíquida, recordemos, y aquí es importante porque algunas personas dirán, no, es que yo eso ya me lo sé, pero recordemos que aquí estamos homologando, ¿cierto?, nuestro conocimiento. Hay personas que están arrancando esta carrera tributaria, otros que ya venimos con un tiempito de experiencia, así que no nos hace mal recordar todos estos términos e igualarnos todos en el campo del conocimiento. Esas sucesiones líquidas son todos esos bienes y esas obligaciones que esa persona fallecida dejó y que todavía no han sido distribuidos entre sus herederos. Porque en el momento en que se distribuyen, mediante esa fecha de ejecutoria de la sentencia de partición o la escritura, ya pasa, es la línea final donde ya deja de ser sucesión ilíquida. Entonces, si hay una persona que falleció en el 2022, pero aún no se le ha realizado el trámite de sucesión, esa persona natural, que ya es una sucesión ilíquida, tendrá que declarar por todo el año gravable 2022 como sucesión ilíquida, y la persona que tenga la personería fiscal de esa sucesión debe cumplir a nombre suyo esos deberes formales. O sea, es un error que pongamos a firmar la persona fallecida. Debe ser la persona que representa o que tiene la personería fiscal de esa sucesión, y debe tener, pues, constar en su RUT que está representando a ese tercero, ¿cierto? Entonces, la declaración es sucesión ilíquida firmada por esa persona que tiene el poder para hacerlo. Si es una persona que falleció en el 2021, pero la escritura pública de adjudicación de los bienes se cumplió en agosto, entonces la sucesión ilíquida presentará declaración de renta por fracción de año hasta agosto del 2022, con esa quien firma es la persona que la representa, y los herederos que recibieron la herencia la reciben a partir de la fecha de ejecutoria, ¿cierto? En este caso, a partir de la fecha de la escritura, con fecha de entrada en su declaración de agosto del 2022. Entonces, entra patrimonio contra esos ingresos por ganancia ocasional valorados, como dice el artículo 303 del Estatuto Tributario. Hay unas ganancias ocasionales exentas que les dejamos aquí, como el artículo
que todos los conocemos. Si yo recibo indemnización, hay 3.250 VTs que eso pueden tomarse como ganancias ocasionales exentas. Si es el inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante, son las primeras 7.700 VTs, no por cada heredero, sino que son el inmueble da derecho a 7.700 VTs, el inmueble rural las primeras 7.700 VTs. En cambio, estas que son las 3.490 es por asignación que reciba cada uno. Esas es por cada persona, por porción conyugal, por herencia o por legado. Y también cuando se reciben donaciones, hay un 20% que no se nos puede olvidar de ganancia ocasional exenta, limitado a 2.200 VT, que son 87.029.000 por el año 2022. Si la persona, si el causante dejó libros, ropa, utensilios de uso personal, mobiliario, eso no está, es exento. Listo. Hay un elemento importante en la ganancia ocasional y es que cuando yo vendo mi casa de habitación, debería seguir estos 3 pasos para permitir que la ganancia ocasional pueda ser exenta y por eso lo llevamos así en esos 3 pasos. ¿Cuál es el paso? Primero, fíjese para poder aplicar esto, o sea, no se ponga a dar vueltas sin revisar primero que esa vivienda de habitación o ese apartamento no supere valor catastral, no es fiscal, valor catastral o autoavalúo, no supere los 15.000 VTs, o sea, que no sea superior a los 570 millones. Si usted cumple eso, ahora sí vamos a hacer estos 3 pasos. Primer paso, venda, ¿cierto? Venda su casita o venda su apartamento, pero la totalidad de los dineros que usted le den, deposítelo en una cuenta AFC. No lo reciba usted directamente. Dígale, vea, usted me lo deposita en esa cuenta AFC y lo deja así pactado desde la promesa de compra-venta. Después, cuando compre la nueva casa, porque tiene que cumplir las dos, porque si usted la vende y no compra la otra, no puede ser exenta. Segundo, compró la nueva casa. Bueno, desde la AFC le giran los recursos a quien le está vendiendo ese apartamento o esa casa, o comprando usted la casa, paga de forma parcial el crédito hipotecario. Entonces, si sigue ese paso, después que sigue, que en la declaración de renta, cuando usted vaya a declarar esa venta, va a ser ganancia ocasional exenta, sin que supere esa ganancia ocasional exenta 285.030.000. Alexandra, ¿qué pasa si yo vendí, la deposité en la AFC en diciembre y todavía no he comprado la nueva? No pasa nada, no pasa nada, la puede mostrar como exenta hasta que llegue el momento en que compre la nueva casa. Lo importante es que esos recursos de la AFC no los tenga para un propósito distinto al que tenemos en el punto número 2. ¿Listo? Eso es lo más importante que tenemos que aplicar en este caso. Aquí pues es un tema que todos conocemos. Siempre que hay ganancia ocasional en venta de activos fijos poseídos más de 2 años, que no se enajenen en el giro ordinario de los negocios, la ganancia ocasional es la diferencia entre el precio de enajenación versus el costo fiscal y siempre tendremos que aplicar en estas ventas el artículo 90 del Estatuto Tributario y es respetar que no haya una diferencia material, es decir, que exceda más del 15% del valor comercial de ese bien inmueble y siempre pagando la renta líquida por recuperación de deducciones. Quiero terminar mi exposición con este punto, con 2 puntos, y este es un tema, por favor, que les pido. Sé que estamos ya cerquita al descanso, ya en 4 minutos los dejo librecitos para que se tomen su café, pero les pido tener todos sus sentidos conectados con esto porque es bastante importante. Hay una sentencia que salió el 10 de noviembre del 2022 que para mí marca una pauta supremamente importante en la definición de las ganancias ocasionales, no solamente de personas naturales. ¿Qué pasa? A la DIAN se le había hecho una consulta de la aplicación del artículo 90, porque cuando uno se va al artículo 90, el artículo 90 dice, y permítanme hacer uso acá, porque como les digo, para mí este tema es bastante importante, tan importante que ni siquiera los consejeros se pusieron de acuerdo. Hay 2 salvamentos de voto, pero al final quedó a conveniencia de nosotros. Y dice la norma de que estamos hablando de la determinación de la renta bruta, la enajenación de activos y el valor comercial. Y por acá dice la norma
La renta bruta o pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier título está constituida por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo del activo o activos enajenados, ¿cierto? Y por acá se repite en demasiadas ocasiones precio. El precio de la enajenación es el valor comercial. Se tiene por valor comercial el pactado por las partes. En el caso de bienes raíces no se aceptará un precio, ¿cierto? Entonces, en esta sentencia a la DIAN se le preguntó, venga, cuando yo estoy frente a un acto de donación, dividendos en especie y liquidación de una sociedad, que no son actos, que son actos a título gratuito, hay aplicación del artículo 90. Y lo que dijo la DIAN es, claro, mijito, es que mire que el artículo 90 dice a cualquier título. Lo que está diciendo el artículo 90 es que si hay enajenación a cualquier título, hay que aplicar el valor comercial que define el artículo 90. Entonces, en la demanda, están demandando a la DIAN y le están diciendo, bueno, vamos a analizar, el punto de discusión se encuentra en la expresión enajenación a cualquier título. Para la actora misma deben marcarse dentro de los contratos onerosos, pero para la DIAN señala que la expresión cobija todo tipo de contratos que supongan un traspaso de dominio, incluidos los gratuitos. Entonces, la demandante, que fue la doctora Adriana Melo y Beatriz, Adriana Melo y Beatriz Villegas, creo que es, ellos dijeron que en estos tres, o sea, ese concepto de la DIAN le preguntan estos tres actos: donaciones, liquidación de sociedades y distribución de dividendos en especie. Lo que afirman las demandantes es que si estamos frente a un acto que es a título gratuito, no se puede hablar de precio, porque aunque es una enajenación, no existe precio por ser a título gratuito. Entonces, ¿qué analiza el Consejo de Estado? Dice, bueno, el artículo 90 parte de la existencia de un precio. Miren que aunque al principio habla de enajenación a cualquier título, después dice el precio, el precio, el precio. Entonces parte de la existencia de un precio. Y hablar de un precio es totalmente incompatible cuando hablamos de contratos gratuitos, pues efectivamente, por tratarse de contratos gratuitos, no tienen un precio en sentido estricto, es decir, por eso es gratuito, porque no hay una contraprestación, como existe en el caso de las donaciones o comodatos. Y dice, en el caso de donaciones, en el caso de la liquidación de sociedades y en el caso de pagos de dividendos en especie, estas normas tienen sus normas especiales en el estatuto. Y esas normas especiales no hablan de darle un precio a quienes, o sea, el donante, que es el que está entregando a título gratuito, no establecen estas normas que debe establecerse un precio para él. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no son vendedores y no están obteniendo una renta. Contrario sensu, antes están disminuyendo su patrimonio. En conclusión, y por eso lo puse aquí en un marquito súper lindo para que ustedes lo pongan ahí en su oficina, dice, la sala encuentra probado que el concepto acusado interpretó de forma errada, o sea, dio nulidad, declaró la nulidad a este oficio de la DIAN diciendo, a los actos a títulos gratuitos no se les puede aplicar el artículo 90, ¿cierto? Entonces dice, la sala encuentra probado que el concepto acusado interpretó de forma errada el artículo 90 del Estatuto Tributario al pretender aplicarlo a ¿qué? A las donaciones, a las liquidaciones de las sociedades y al pago de dividendos en especie, porque estos no generan ingresos y ni gastos en las sociedades, y porque ya el artículo 29, que es el que define ingresos en especie, determina las reglas aplicables. Así, preservar esta interpretación derivaría en un impacto tributario no previsto para la ley para tales operaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque hablemos del caso más común que tenemos, las donaciones. Cuando una persona natural le da una donación a otra persona natural, automáticamente eso nos lleva a caer en el artículo 303 del Estatuto Tributario, que ya me está diciendo cómo medir esa donación, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando se trata de un derecho fiduciario, me dicen, mídalo al 80% de ese valor del derecho fiduciario medido de acuerdo al artículo 102 del Estatuto. Entonces, ese 303 ya me está hablando de cómo medir esa donación, que en la mayor parte de los casos
es el valor patrimonial que tenía ese donante. Entonces, cuando yo estoy entregando un bien inmueble, por ejemplo, como donación, y que me dice que lo debo medir, entonces con esas reglas especiales del artículo 303, a mí la DIAN no me puede decir, venga señor, ¿usted por qué le cedió ese derecho fiduciario, esa donación, en el costo fiscal, solo el 80%, si eso es un derecho fiduciario de un bien inmueble que vale, no sé, 3, 5 veces más? No, señor, usted no me puede aplicar el artículo 90, porque es que cuando se trata de estos elementos, no hay un precio y la DIAN no puede entrometerse y decir de que le aplique el artículo 90, es decir, que tengo que irme a un precio a valor comercial. Entonces es una sentencia muy importante que nos permitirá no gravar a los contribuyentes de forma desmedida cuando se dan este tipo de actos jurídicos que de cierta manera no tienen como fundamento enriquecer, sino que lo que se trata es trasladar un bien a título gratuito a otro, pero dándole como esa estabilidad jurídica similar a la liquidación de sociedades y que el activo siga sus condiciones tributarias con las que venía. Por último, resaltar que en el usufructo, que también viene en el mundo de las ganancias ocasionales y que está por allá en el artículo 303, en el numeral 11, ese numeral 11 solamente aplica cuando hay una operación de nuda propiedad y usufructo entre personas naturales. Porque si el usufructo se da entre persona natural y sociedad, o sociedad y persona natural, no aplica al artículo 303 y deberemos nosotros realizar esa valoración o de la nuda o del usufructo, y no necesariamente tiene que ser el 5% del año o el 70% si es usufructo vitalicio. Entonces ese tema me parece importante seguirlo resaltando. Ahí les dejamos un caso práctico para que ustedes puedan practicar el tema. Y por último, en ganancias ocasionales, recordarles que si una persona natural hace un aporte a una sociedad nacional, no hay ganancia ocasional, no hay siempre y cuando esa persona cumpla con todos los requisitos del artículo 319, es decir, que el activo siga teniendo las mismas condiciones, que no haya cambios en la vida útil, que el costo fiscal se conserve. Entonces, simplemente lo que hago es cambiar activo por acciones, un bien inmueble por unas acciones, y no hay ninguna enajenación. Esto también es importante porque podría tocar las ganancias ocasionales de personas naturales. Pero si es una sociedad extranjera, o sea, yo estoy haciendo un aporte a sociedad extranjera, ahí siempre estaremos frente a una enajenación, habrá que reflejarlo en ganancias ocasionales. Y ojo con esto, cuando el aporte lo hace una persona nacional o, jurídica o natural, y se trata de intangibles, requiere aplicación de precios de transferencia. O sea, tengo que presentar la declaración informativa. Entonces, esto era lo que les quería presentar en esta primera jornada en lo relativo a residentes obligados a declarar y la parte de ganancias ocasionales. Vamos entonces a pasar a un receso. Iniciamos entonces a las 9:35, Hildebrando, ¿te parece bien? 20 minuticos. 20 minuticos, sí.